Vamos a dar paso entonces a nuestro expositor del día de hoy. Damos la bienvenida a Alex Gutiérrez, quien va a estar compartiendo con nosotros el tema de el llamado y la misión. Bienvenido, Alex. Hola. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir juntos, de poder en medio de la distancia aprender en comunidad. Siempre es un privilegio poder estar al servicio de ustedes, los líderes, los pastores, tanto de nuestra región nacional como también, como ya lo dijo Caro, internacional, ¿no? Y para ir iniciando, me gustaría que tuvieran en mente la palabra llamado, para que vayamos enfocando nuestro estudio el día de hoy acerca de lo que es el llamado y la misión. Y como ya hemos visto, incluso en el video también se menciona, estamos haciendo un estudio de Hechos de los Apóstoles y cómo a medida que en Hechos de los Apóstoles a medida que en Hechos de los Apóstoles vamos viendo cómo ellos van ejerciendo ese sentido de misión. Ya en un momento voy a compartir la pantalla porque antes quiero que ustedes, me gustaría más bien que estén pensando sobre el llamado de cada uno de ustedes y cómo fue que cada uno de ustedes pudo experimentar ese llamado, pudo sentir ese llamado por parte de Dios hacia lo que es el ministerio. Si bien es cierto, mucho se dice que el primer llamado es a estar con Dios y por ahí vemos una descripción en Marcos. Hoy me gustaría que nos estuviéramos enfocando más en ese llamado hacia el trabajo y más a la obra misionera. Y en un segundo lugar, me gustaría también que estuviéramos pensando en aquellas personas. Yo espero que que la mayoría de nosotros tenga menos casos de estos, que haya evidenciado algunas personas o hayan conocido personas que digan haber evidenciado un llamado por parte de Dios, tanto al servicio misionero, a la obra de Dios, y que después de un tiempo desafortunadamente se alejan, se separan y dicen no, había sido esto, no era la voluntad de Dios, en el sentido de que yo me equivoqué o las circunstancias no se dieron. Diferentes casuísticas se pueden agarrar de allí para decir luego el llamado no era. Si bien es cierto, hoy vamos a estudiar Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, solo 3 versículos y vamos a sacar unas enseñanzas muy lindas. También podemos ver cómo la iglesia obtuvo algunos principios y cómo la iglesia tuvo algunas pautas también para decir Saulo y Bernabé, o como lo dice el texto, Bernabé y Saulo son apartados para la obra de Dios. Y por eso me gustaría estar compartiendo con ustedes, ahora sí voy a compartir la pantalla, sobre lo que significan o ese llamado de acuerdo a los principios, según Hechos 13, principios de llamado según Hechos 13. Para eso, me gustaría que me acompañaran con sus Biblias a estos 3 versículos, Hechos 13, 1 al 3. El texto bíblico de Hechos 13, 1 al 3 dice de la siguiente manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Si bien es cierto, hoy estamos queriendo abarcar algunos principios, la idea es que al final podamos construir en comunidad, en esos grupos pequeños, sí es necesario también crear esas pautas locales, esas pautas generales, para que nosotros podamos entender, digamos, ese llamado cuando alguien se nos acerca y nos dice, pastor, líder, yo tengo un llamado de parte de Dios para servir. Entonces podemos estar construyendo en comunidad algunos criterios. La idea no es dar la fórmula secreta en este estudio bíblico que vamos a tener el día de hoy, sino sí dar un primer paso hacia lo que podemos entender acerca de lo que es el llamado. Permítanme iniciar, digamos, con el primer punto acerca de lo que es el llamado, y es que el llamado se da en el servicio en la iglesia.
Si bien es cierto, el servicio aquí nos habla de una iglesia de nombre Antioquía, tenemos que entender varias cosas de este primer versículo. Primero, habla de una iglesia llamada Antioquía, como les digo. Segundo, habla de una iglesia multicultural o un servicio que se da en una iglesia multicultural. Y tercero, habla de un servicio en una iglesia que usa los dones. Primeramente, cuando nosotros hablamos de una iglesia helenística, tenemos que entender que hay dos iglesias principales en el libro de Hechos. En primer lugar, tenemos la iglesia de Jerusalén. Luego de que viene, digamos, la persecución y todo esto, expanden, o sea, salen por la persecución diferentes personas, sobre todo personas con este pensamiento, judíos con este pensamiento helenístico. Y para no hacer larga la historia, simplemente uno de los factores de ellos es que no era necesario, su manera de pensar es que no era necesario ser cultocéntricos, pero no en el sentido de una liturgia o de una estructura de servicios, sino más bien de un templo, de estructuras físicas. Para ellos era importante, claro que sí, tener una estructura física, pero más que una estructura física era estar afuera, era estar llevando ese nombre del Evangelio hacia otros. Y cuando nosotros al mismo tiempo leemos ese primer versículo, vemos varios personajes, Bernabé, Simón, Lucio, y es bien interesante que varios de los nombres que allí nosotros vemos rescatados son nombres no judíos, algunos, son nombres, por así decirlo, griegos. Entonces podemos ver la manera en la que se observa un servicio de personas no judías. Y Hechos de los Apóstoles se divide prácticamente en dos. Antes del capítulo 13, suelen decir que se enfoca mucho hacia lo que es Pedro, la misión de Pedro y cómo este se enfocó hacia abrir las puertas del Evangelio. Y luego a partir del 13 tenemos la historia de Bernabé y de Saulo, más adelante conocido también como Pablo, y cambia el personaje principal, por así decirlo también. Entonces, ahora estamos hablando de una comunidad que tiene pensamientos hacia afuera, al mismo tiempo es una comunidad multicultural, pero es una iglesia multicultural que utiliza los dones. ¿Por qué decimos esto? Porque allí nos dice el texto que había profetas y había maestros. Eran personas que estaban, más adelante nosotros vemos en las cartas cómo estos dos roles dentro de la iglesia son descritos como dones espirituales. Son personas que están al servicio de la comunidad. Por lo tanto, digamos, un primer principio que podemos rescatar allí es que este llamado se da en el servicio dentro de la iglesia. Una iglesia en esta ocasión, una iglesia con la mentalidad de estar saliendo, una iglesia que se enriquece por medio de la multiculturalidad de las otras personas, pero que al mismo tiempo es una iglesia establecida por dones. Pero naturalmente cuando hablamos de dones, ¿de qué hablamos? Hablamos de un personaje principal también dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles, y es el Espíritu Santo. Lo que nos lleva, digamos, a un segundo punto, y es que el llamado se da por guía del Espíritu Santo. Ahí empieza el versículo 2 diciendo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, para la obra a la que los he llamado. Entonces es una comunidad de fe que tiene una relación con Dios que se evidencia al momento de ministrar y de escuchar, porque el texto nos está diciendo que es el Espíritu Santo quien toma la iniciativa no de hablarle a una persona individual, al menos en esta ocasión, sino de hablarle a una comunidad de fe que está ¿qué? Que está sirviendo, que está ayunando, que está ejerciendo enseñanza, que está ejerciendo profecía. Entonces, son datos interesantes que nos pueden ayudar a establecer ciertos criterios a la hora de escuchar a alguna persona decir, tengo un llamado. La comunidad juega un papel muy importante y la comunidad debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo frente a lo que es el llamado de una persona dentro de la iglesia, siempre y cuando, como vimos en el punto anterior, esté ejerciendo algún servicio. No necesariamente tiene que ser maestro o profeta, que en esta circunstancia dio de que eran personas que estaban constantemente enseñando y profetizando, por así decirlo. Entendamos que el concepto profeta viene también del Antiguo Testamento, no de
predecir el futuro, sino de ser consciente de la realidad social en la cual se encuentra la iglesia y predicar también, hablar esa palabra de Dios a aquellas personas que estaban allí establecidas. Luego podemos detallar que es una guía del Espíritu Santo en la comunidad. Se da la guía del Espíritu Santo ministrando y se da en medio de la comunidad. Como les he venido diciendo, son personas que están desarrollando, allí descrito que vemos, están desarrollando los dones espirituales, están desarrollando ese servicio a la comunidad, pero siempre es importante no escaparnos a ninguna de las dimensiones en las cuales nos estaban hablando también Juma, Gina, Diana, Juan David. ¿En qué sentido? En que la palabra de Dios es importante, al mismo tiempo es importante tener esa comunión con el Espíritu Santo, con Dios, pero que no podemos escapar a una comunidad, porque no, creo que no sirve de nada estar sirviendo a una comunidad por ahí solos. Esto también nos hace o nos abre un panorama, un tercer punto, un tercer principio que podemos rescatar dentro de este llamado, y es que el llamado se da en confirmación con la iglesia. Nosotros vemos tres cosas descritas en el versículo 3, y es que la iglesia confirma cómo, por medio del ayuno y la oración. Al mismo tiempo, esta iglesia confirma cómo, bendiciendo. Y por último, la iglesia confirma cómo, enviando. Son tres puntos bien interesantes que nos ayudan a entender capaz esas dimensiones que estamos hablando de tener relación con Dios, tener una relación con los demás y al mismo tiempo ser sensible a la palabra de Dios. Entonces, nosotros muchas veces, y espero que no sea el caso de los que estamos acá, pero en varias ocasiones hay personas, lo digo por experiencia también acá en el seminario, hay personas que se levantan y dicen, yo tengo un llamado, e inmediatamente se empieza a trabajar, se empiezan a establecer diferentes procesos y al final muchas veces estas personas salen de la iglesia y en algunos casos desafortunadamente salen dolidos, ambas partes, la iglesia como la persona que se envió. Un principio que nosotros vemos aquí también es que escuchan la voz del Espíritu Santo, pero ellos no actúan de inmediato. No dice, escuchan la voz del Espíritu Santo de enviar, separar a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado e inmediatamente fueron enviados. No, acá el texto nos dice que ellos, habiendo ayunado y orado, lo que nos da una señal de que tomaron su tiempo para tener nuevamente esa confirmación, poder discernir en comunidad, en el liderazgo, acerca de lo que están escuchando acerca de Dios, del llamado de estas dos personas. Luego les bendicen. ¿Cuál es la manera de bendecir, digamos, de estas personas? Imponiendo las manos. Muchas veces nosotros todavía tenemos esa característica a la hora de establecer o ordenar un pastor o de enviar un misionero, de enviar estudiantes, de imponer las manos y bendecirles. Es una señal de bendición también. Algunos lo utilizan, como les digo, para ordenar y todo eso, pero es más un respaldo de la comunidad, el decir, sí estamos escuchando la palabra de Dios, estamos discerniendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y cómo en comunidad podemos nosotros enviar. Pero entonces no se quedan allí, sino también tienen acciones. ¿Y cuál es la acción? Envían, les despiden, les dicen, Dios les bendiga, adiós. Y luego vemos en el versículo 4 la confirmación, digamos, la cerecita de la crema que dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de allí navegaron a Chipre. Y tenemos el éxito, por así decirlo también, de lo que son los viajes misioneros de Bernabé y de Saulo, que más adelante se vuelve Pablo y nuevamente ya empieza a girar ya en torno a Pablo. Entonces, algunas de las aprendizajes y algunos de los desafíos que capaz este texto nos puede estar dejando, y es que el llamado se da en la iglesia. Al mismo tiempo, este llamado se da mediante el servicio. Por otro lado, el llamado se da cuando hay comunión con Dios y cuando lo hay también en medio de la comunidad. Otro punto es que el llamado se da cuando la iglesia está en ayuno y en oración. Pero nuevamente el llamado se da cuando la iglesia encuentra la paz a la hora de enviar y de confirmar lo que se ha establecido por parte de Dios. Y el llamado se da en medio de la bendición. Son algunos de los
criterios, parámetros, principios que queremos plantear el día de hoy y que en los grupos pequeños, que más adelante Dianita también nos va a estar ayudando allí con la ordenación de los grupos pequeños, pero para que tengamos algunas preguntas muy presentes de acuerdo a nuestra experiencia, la experiencia de otros y cómo el texto de Hechos nos ayuda a enriquecer y nos ayuda a ver, digamos, este tipo de aprendizajes a la hora de enviar a una persona. Nuevamente, quiero ser enfático en que no se trata de que estamos revelando la receta mágica, sino que de acuerdo al contexto de cada una de las iglesias, qué podemos aportar o qué podemos hacer para que podamos estar estableciendo un mejor, un mejor ordenamiento acerca de un llamado, ya sea ministerial, o esto también puede aplicar a otras cosas. Algunas preguntas con las que me gustaría que nos quedáramos en los grupos pequeños son, ¿cómo hace tu iglesia para confirmar un llamado misionero? ¿Hay alguna clase de acompañamiento por parte de la iglesia? ¿Qué tanto te desafía o les desafía lo visto hoy? ¿Has logrado identificarte con algún punto expuesto? Por último, ¿crees necesario hacer un cambio en la forma de confirmar los llamados misioneros de tu iglesia? Son algunas preguntas que nos puedan ayudar a la reflexión para que podamos llevar a la práctica ciertas pautas o ciertos principios, de acuerdo nuevamente a nuestros contextos, que nos permitan enriquecer y capaz mitigar o reducir esas desafortunados alejamientos de personas y congregaciones y heridas que se puedan presentar a la hora de confirmar un llamado, que muchas veces es por simple emoción, muchas veces porque no nos hemos tomado el tiempo de tomarnos un tiempo para enviar a las personas. Entonces voy a dejar las preguntas en el chat para que podamos estar con ellas reflexionando y más adelante poder estar hablando directamente en los grupos pequeños y posteriormente en los grupos grandes. No siendo más, les agradezco pues el espacio y les dejo ya con Diana.